Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 6 de mayo. La lección se titula El Israel espiritual. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea su santo nombre. Venimos, Señor, en esta hora a darle gracias por este nuevo día, por este privilegio de poder escuchar su voz a través del estudio de su palabra, de recibir a través de ella sus consejos, sus amonestaciones, la manera en que usted anhela que vivamos. Señor, háblenos. Queremos vivir para usted. Queremos ser de ese Israel espiritual que le ame, que le obedezca, que brille para usted. Gracias, Dios eterno, por este privilegio. Todo lo agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Israel espiritual. El Israel que tiene su vista, su corazón puesta no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Ese es el Israel espiritual, el que tiene a Cristo en su vida, en todo lo que hace. Como dice ahí la lección, independientemente de los errores y los defectos del antiguo Israel, el Señor no había acabado con el plan de crear un pueblo fiel para que lo sirviera. Siempre Dios ha trabajado con el corazón humano que permite que lo moldee. Y Él, esa persona, llega a ser su remanente. Aquel que le ama, le obedece y brilla para Cristo. Él nos dice: yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. Pero como Él dijo que Él tenía que irse para poder cumplir otra función en el plan de salvación, para ser nuestro sumo sacerdote allá en el cielo. Pero nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros necesitamos brillar, dar luz, pero para ello necesitamos
el aceite. Necesitamos ser esos depositarios, esas vasijas donde el aceite, el Espíritu Santo, more. Él nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Vuestro templo es la vasija para que el Espíritu Santo more y podamos así ser luces en este mundo de oscuridad. Dios siempre ha anhelado y ha tenido pueblo para Él. De hecho, dice, en el Antiguo Testamento se esperaba con ansias el momento en que el Señor crearía un Israel espiritual, un cuerpo de creyentes fieles, judíos y gentiles, que continuarían la obra de predicar el Evangelio al mundo. O sea que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se ha esperado que Dios crearía un Israel espiritual. Ya estamos viviendo al final del Nuevo Testamento, el final ya de este mundo. Ahora a ti y a mí nos toca que seamos, que permitamos que seamos del Israel espiritual. Vayamos al libro de Gálatas y leamos capítulo 3, versículo 26 al 29. Y dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa palabra todos está condicionada. Porque todos, dice ahí. Porque todos sois hijos de Dios. Sí, siempre y cuando aceptemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Allí es cuando llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Antes de eso somos criaturas de Dios. Pero llegamos a ser hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque entregamos nuestra vida a Jesús, nuestra voluntad la entregamos a Cristo. Sigue diciéndonos: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según las promesas. ¿De qué promesas? Está esta pregunta allí. ¿De qué promesa habla Pablo en el versículo 29? Porque ahí lo dice, ¿verdad? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Le dijo de que heredaría toda esa tierra. Pero Abraham no esperaba una Canaán terrenal. Él siempre vivió esperando la Canaán cuyo arquitecto es Dios. O sea, la Canaán celestial. Así es de que, ¿de qué promesa habló Pablo en el versículo 29? De la promesa
de ser herederos de la Canaán celestial. Esa es la promesa de todo y para todo aquel que por fe entrega su vida a Cristo. Por eso dice la pregunta número 2 allí. ¿Cuál es el elemento clave que convierte a una persona en heredera de estas promesas? ¿Cuál es el elemento clave? La fe. Pero la fe en Cristo Jesús. Porque uno puede decir, yo tengo fe en otras cosas, pero aquí estamos hablando de la vida espiritual, la vida transformada, la vida que necesitamos para ser herederos de la Canaán celestial. Ese elemento clave es fe en Cristo Jesús. ¿Y qué significa fe en Cristo Jesús? Lo dijo el apóstol Pablo. Es que Cristo sea el centro de mi vida. Que las cosas que tenga que hacer sean las que Él me diga que haga. O sea, debo de vivir obediente a la voluntad de Jesús. Como un siervo que obedece a lo que su patrón le dice, así nosotros debemos de vivir como siervos obedeciendo la voz de nuestro Señor Jesús. Luego la pregunta 3 dice, ¿por qué Pablo acaba con las distinciones de género, nacionalidad, estatus social? ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, en Él, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre, no hay mujer. En Él llegamos a ser uno, así como Él y su Padre son uno. No hay distinción. Así es de que cuando somos de Cristo, somos uno con Él, porque lo que Él anhela, yo lo anhelo. Lo que Él dice que haga, yo lo hago. Vivo para agradarle a Él. Y si vivo para agradarle a Él, no van a ver dentro de mí estatus social, nacionalidad, género, no lo va a ver. Porque el amor de Cristo es el que reinará en mí y es el que nos mantendrá unidos, no mirándonos a nosotros, sino mirándolo a Él. ¿Qué significa ser uno en Cristo? Porque a eso nos llama el Señor, a ser uno con Él, a mantener nuestra vida unida a Él, a ser alimentados por Él, a tener vida en Él. Como les digo, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, leámoslo, ahí está en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy
juntamente crucificado. O sea, muriendo al yo. A eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto al mundo para ser parte del Israel espiritual. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que, ¿qué significa ser uno con Cristo? Es vivir para Él, ya no vivir para mí. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo de Tarso? Un gran abogado, un elocuente orador, conocedores de la ley. Entonces, si él se aferraba a esa clase, no estaba unido con Cristo. Por eso él decidió entregar todo y vivir en humildad, en mansedumbre como su maestro, y hacer todo lo que su maestro le decía. Por eso él dice, ya no vivo yo. Debemos de morir al yo para poder permitir que Cristo viva en mí. De lo contrario, seguiré siendo un religioso, pero no un cristiano, un seguidor de Jesús. No podré reflejar la luz que Dios anhela, que Cristo anhela, que a través de mí salga, porque se lo está impidiendo el yo. Luego nos dice, leamos Romanos, capítulo 4, versículos 26 al 29. El libro de Romanos, capítulo 16, era Romanos, capítulo 4, versos 16 y 17, la cual nos dice, por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fueran. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que dice Pablo en Gálatas 3, 26 al 29? Aquel que es de la ley y aquel que es de la fe de Abraham. ¿Quién era el de la ley? El judío. Dios lo había llamado a ser depositario de los mandamientos, que los viviese. Pero también Dios llamó a los gentiles para que fuesen también portavoces. Y eso era por la fe. Por eso dice, por la fe de Abraham. Porque Abraham creyó, obedeció y vivió para poner en alto el nombre de Jehová. Como hijos de Abraham, como hijo más bien, singular, como hijo de Abraham, Cristo llegó a ser
en un sentido especial, heredero de las promesas del pacto. Porque recordemos que el Señor Jesucristo, aunque es el autor y consumador de la fe, como ser humano, Él tenía que vivir también de la misma manera que todo aquel ser humano que quiere ser salvo. Él fue el ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Él nos lo dice: ejemplos he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así es de que como hijo de Abraham, Cristo llegó a ser en un sentido especial heredero de las promesas del pacto. Mediante el bautismo recibimos consanguineidad con Cristo, y por medio de Él adquirimos el derecho a participar en las promesas hechas a Abraham. Por medio del bautismo, o sea que lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Por medio del bautismo, dice, recibimos consanguineidad, ese derecho. Cristo nos lo da para que también nosotros seamos partícipes en las promesas que le fueron hechas a Abraham. Por lo tanto, todo lo que Dios prometió a Abraham se encuentra en Cristo. Y las promesas llegan a ser nuestras, no por nacionalidad, raza o género, sino por la gracia que Dios nos concede mediante la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Y esa es la promesa que Abraham esperó. La Canaán celestial. Y así usted y yo podemos también, como hijos de Abraham, que vivimos por fe, pero esa fe se hace mía, se hace nuestra en Cristo Jesús. Y por medio de Él, ya no solamente será una promesa, sino que será una realidad. Porque cuando Él venga por segunda vez, viene por aquellos que vivieron creyendo y esperando y anunciándole a Él al mundo. Así es de que, queridos hermanos, todas las promesas, como dice ahí, las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas a través de Cristo. Él lo prometió. San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Necesitamos vivir, hermanos, una vida espiritual, una vida que refleje a Jesús. Como dice en el libro de Santiago, ¿de quiénes se agrada Dios? Santiago, vamos a buscar el libro de Santiago para que lo leamos, que sea Santiago el que nos hable, que sea Dios a través de lo que escribió él, nos enseña
cuando nos dice, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 22. Pero vamos a leer desde el versículo 19 mejor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando dice allí hombre, se refiere tanto a hombre y mujer, género humano. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se mira a sí mismo nada más. Tenemos que vernos, ser nuestro ejemplo, Cristo Jesús. Así es de que, hermanos, el Señor nos llama a ser hacedores. De ellos es que Él se agrada. No es que sea religioso. No, Él no se agrada de los religiosos. Se agrada de aquel que sí va a la iglesia, pero para aprender y aplicarlo en su vida y permitir que el Espíritu Santo haga la transformación de lo natural a lo espiritual. Mire lo que nos dice el Señor a través del espíritu de profecía. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo dijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios, y triunfará contra toda oposición. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 10. El plan de Dios, el plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo, es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representación de su carácter. Y cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, el mundo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios por encima de todos los demás habitantes de la tierra. Los ojos del Señor observan a cada uno de sus hijos. Él tiene planes para cada uno de ellos. Él se propone que quienes participen
y practiquen sus santos preceptos, constituyan un pueblo distinguido. Al pueblo de Dios de este tiempo, tanto como en el antiguo Israel, se le aplican las palabras que Moisés escribió por inspiración del Espíritu. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 21. El modelo, el moderno Israel de Dios, los representantes del cielo que constituyen la verdadera Iglesia de Cristo, deben ser fuertes, porque a ellos les incumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de apresurar el día de las recompensas finales. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Las fuerzas del enemigo de toda justicia están poderosamente atrincheradas y solo por el poder de Dios puede obtenerse la victoria. Eso está en Profetas y Reyes, página 54. Dios nos llama, hermanos, a ser del Israel espiritual. ¿Qué respondemos? Nosotros responderemos con nuestro testimonio. Vivamos para reflejar el carácter de Jesús. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.